bienvenidos a la tercera clase de Excel, donde acá vamos a desarrollar nuevas herramientas, en especial unas que se llaman funciones. Son muy utilizadas y hacen que nuestro trabajo sea muchísimo más sencillo a la hora de realizar los cálculos. Les aconsejo de que lean por favor la teoría que tienen ustedes en la cartilla sobre justamente este tema, que son las funciones. Son importantes ya que la van a usar mucho, ya sea para cualquier tipo de aplicaciones que ustedes necesiten armar, en el caso de un trabajo práctico o cualquier otro tipo de desarrollo que necesiten armar. Las funciones básicamente siguen una regla. Toda función tenemos que saber previamente que son fórmulas, pero una función, a diferencia de una fórmula común y corriente, son cálculos que ya están predefinidos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a encontrar lo que se llama una sintaxis. La sintaxis es una forma de escribir. En este caso, todas las funciones tienen una sintaxis, o sea, cómo escribimos una función. Entonces, si nosotros sabemos escribir la función, el cálculo va a ser relativamente sencillo, o sea, armar la función va a ser muy sencillo. Pero todo va a depender de que ustedes complementen este video con lo que sería la teoría. Así que les aconsejo nuevamente que en lo posible puedan leer lo que sería entonces la teoría sobre las funciones. Hoy vamos a tocar funciones básicas, funciones que nos pueden resultar muchísimo más fácil armar los cálculos por medio de estas funciones, ¿sí? Entonces vamos a entrar a Excel y vamos a armar una pequeña planilla donde vamos a explicar cómo trabajan estas funciones. Entramos a Excel. Esperemos a que arranque el programita. Ahí está. Acuérdense de que siempre van a aparecer las plantillas y lógicamente el libro en blanco. Entonces vamos a ir directamente al libro en blanco y hacemos doble clic. Perfecto. Aquí encontramos ya nuestra hoja de datos de cálculos. Entonces vamos a proceder a armar una planilla donde vamos a usar entonces esas funciones. Acuérdense entonces, les recalco una vez más, que es importante que lean la teoría sobre qué es y cómo funcionan justamente estos cálculos denominados funciones. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es armar una pequeña planilla. Vamos a poner acá listado de alumnos, por ejemplo. Entonces acá abajo vamos a poner apellido y nombre. Vamos a poner acá
matemáticas, lengua, inglés, química, y le podemos poner biología. Y acá ponemos un total, y acá ponemos un promedio. Perfecto. Entonces acá abajito vamos a escribir los nombres de los alumnos. ¿Sí? Bien. Puede ser cualquier persona. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Vamos a poner Matías Ramos, María López, Graciela Amaní, Natalia Flores. Vamos a poner Roxana Gentile. Y vamos a poner una persona más. Lucas Sanatacio. Perfecto. Acuérdense en que en este caso, fíjense, acuérdense que los nombres como que han pasado de columna, entonces nos ubicamos acá arriba donde está el puntero en este momento, entre la columna B y la C. Clic sin soltar, me muevo un poquito hasta donde abarque todos los nombres. Ahí, por ejemplo, suelto y listo el pollo. ¿Sí? Ahora acuérdense de que yo puedo combinar celda para el título, en este caso listado de alumnos. Clic, selecciono todo, acuérdense, es un clic sin soltar el botón. Clic sin soltar, me voy deslizando hasta donde corresponda. Suelto y combinar y centrar, acuérdense siempre. Entonces combina todas las celdas que están seleccionadas y queda una sola. Perfecto. En el caso, fíjense en ahora de matemáticas, quedó como la S cortada. Doble clic en este caso y automáticamente se auto acomoda el texto a la celda. Bien, vamos a poner las notas. Entonces vamos llenando las notas y luego vamos a hacer unos cálculos. Lógicamente que va a ser, en este caso, notas al azar, por supuesto. Y notemos que en algunas le estamos poniendo números decimales. Entonces, digamos que va a ser, digamos, el cálculo para el total o el promedio va a ser un número con decimal. Entonces todo va a estar relacionado justamente a eso, ¿sí? Vamos a poner un 10 acá, ¿sí? Este va a tener una excelente nota, supongamos. Entonces, en algunos casos, por supuesto, vamos a ver que tenemos decimales, en otros casos no. Y lógicamente, fíjense en que a medida que yo voy ingresando datos numéricos, el dato siempre queda hacia la derecha, ¿sí?
siempre el dato va a quedar a la derecha. Lógicamente que cuando yo termine de hacer la planilla, puedo acomodar ese texto, ¿no es cierto? O sea, se acuerdan que en la primera clase, en la segunda perfectamente, vimos cómo darle formato a la planilla. Entonces va a ser importante que veamos cómo va quedando nuestra planillita cuando yo en este caso necesito que el texto esté, más que nada específicamente de los números, que esté centrado, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahí tengo entonces todas las notas de estas personas. Les decía, entonces yo quisiera que todos estos números estén centrados. Entonces selecciono a partir de la primera celda que tiene un valor numérico, en este caso la C5. Hago clic en el medio de la celda, bien al medio, clic sin soltar y voy bajando hasta ir seleccionando hasta el último valor. En este caso G11, que sería esta celda. Suelto y ya quedó seleccionado, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que quede centrado, nada más. Entonces acá tengo la herramienta centrar y listo, ya quedaron todas las notas centradas. Perfecto. En este caso no tengo que darle otro formato porque son notas, no son valores, digamos, o sea, números correspondientes a monedas, digamos. Entonces, sí o sí, lo único que no hace falta es que quede centrado el texto. Le vamos a dar un poquito de formato, cosa que ya vimos el otro día. Acuérdense en que en este caso, como ya hemos combinado las celdas, clic sin soltar, bajamos hasta la última celda que tiene datos. Entonces acuérdense, cuando hacemos este tipo de selección, siempre una celda donde empezamos a seleccionar va a quedar en blanco. Hago clic con el botón derecho sobre cualquier lugar que está seleccionado, clic con el botón derecho del mouse, y acuérdense que van a aparecer una cierta cantidad de opciones. Nosotros vamos a elegir la que dice formato de celdas, ¿sí? Ahí esperemos que aparezca una ventana donde se acuerdan que habíamos hecho ya este tipo de trabajo, donde aparecía los bordes, los rellenos, numeración, ¿sí? O sea, todos los datos que podemos seleccionar, digamos, para que podamos usar, ¿no es cierto? Ahí repitamos el procedimiento, clic en el derecho, veamos, o se tildó la máquina o realmente está demorando bastante. Esperemos un poquitito. Como le dicen el otro día en un comentario, de que todo está relacionado con la cantidad de memoria, el procesador que yo pueda llegar a tener en mi computadora para que la máquina sea más rápida o no. En este caso ya tengo la ventanita de el formato. Voy a ir a bordes directamente y acá elijo un contorno. En este caso le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle un azul. Vamos al contorno, aceptamos y va a quedar el contorno de color que nosotros elegimos. Esperemos un poquito. Ahí está, perfecto. Ahora selecciono de nuevo y la parte de adentro vamos a repetir el proceso, nada más que en este caso vamos a cambiar el contorno a otro tipo de línea y vamos a ir a otro color y vamos a ir a la parte de interior. Aceptamos. Ahí se nota la diferencia, ¿sí? Al título, acuérdense en que también podemos modificar el tamaño de la letra, ¿sí? Podemos cambiar el tipo de letra, o sea, todo lo que hacíamos por ejemplo en Word en cuanto al formato de texto lo podemos hacer acá.
Perfecto. Y ya que está seleccionada la celda, le ponemos un color. Perfecto. Ahora, todos los apellidos y nombres, en este caso, desde Cristiano hasta Giannatasio, selecciono con el botón derecho, formato de celda, y vamos a aplicar un relleno, ¿sí? Ahí está. Y los apellidos y nombre y demás también, ¿sí? Formato celdas, o lo podemos hacer con el tarrito de pintura, es exactamente lo mismo. Eso ya lo manejan ustedes. Pueden poner uno bien intenso, como está acá, aunque no se va a notar mucho. Hagamos una cosa, pongo el violeta, aceptamos, y fíjense en que el texto como que ha quedado escondido. Entonces venimos al color de la letra, le pongo un blanco y le pongo en negrita, y ya que está seleccionado el texto, lo centramos. Ahí está, perfecto. Fíjense, entonces le hemos dado ya formato a nuestra planillita. Eso es importante que lo practiquen bastante. Acuérdense de la combinación de celdas, que se usa muchísimo a la hora de que la planilla quede bien presentable, ¿sí? Bueno, ahora nos atañe armar lo que sería las funciones, ¿sí? Si ustedes vieron ya la teoría, van a ver que hay funciones que usan un rango de datos y hay funciones que no usan rango de datos. El rango de datos es esto, fíjense. Rango de datos sería un conjunto de celdas que contiene datos numéricos, ¿sí? En este caso, para una función. ¿Estamos, chicos? Entonces, un rango de datos es un conjunto de celdas seleccionadas que yo las uso para hacer un cálculo dentro de una función. Eso sería un rango de datos. O hay funciones que no usan rango, usan una sola celda para calcular un valor X. Entonces ahora vamos a calcular el total y el promedio, y luego vamos a ver otras funciones, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es el tema. Vamos a calcular el total. Van a ver que es bastante fácil. Igual, en este caso el total sería sumar todas las notas, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos una suma? Simplemente pondríamos, por ejemplo, C5 más D5 más E5 más F5 y más G5, ¿sí? Pero lo podemos hacer con una función que se llama justamente suma. Ahí está. Fíjense en que automáticamente Excel me arroja un listado de un conjunto de funciones que están relacionadas con la suma, ¿sí? En este caso uso la primera, que ya está ahí, abro paréntesis y acá me dice que tengo que colocar los números, o sea, el dato, ¿ok? Como la función suma usa un rango, entonces puedo colocar el primer valor. En este caso sería ¿cuál? Si quiero sacar el total de Cristiano Ronaldo, sería la celda C5. Entonces presiono la celda C5. Y la última celda sería ¿cuál? La última nota de Cristiano Ronaldo sería G5. Entonces yo presiono ahí los dos puntos, ¿sí? Con el teclado pongo dos puntos. Fíjense que remarca de nuevo el C5. Lo único que tengo que hacer es borrar el 5 y escribir la última, que sería G5, ¿cierto? Entonces pongo G5. Y notaron que automáticamente Excel marca el rango, ¿sí? Solito Excel marcó el rango, que sería C5 pasando por D, por E y por F y llega a la G. Entonces ahí cierro paréntesis. Entonces le estoy diciendo a la máquina que me sume C5 hasta G5. Lógicamente
pasando por D, E y F. Como muestra acá la pantalla, fíjense en donde está el puntero del mouse, está pintado todos los valores. Lo único que hice es marcar el primero y el último nada más. Excel ya sabe que tiene que seleccionar todo lo demás, porque es un rango de datos. Presiono Enter y ya tengo el total, ¿sí? Ahora si yo me ubico en el 34 en este caso, acá arriba aparece la fórmula. Bien, que en este caso esa fórmula es una función, ¿sí? Bueno, eso como vemos acá arriba en la barra de fórmula, fíjense, donde está el puntero en este caso, eso se llama, esta partecita que vemos acá que está seleccionada arriba en la barra de fórmula, esa es la sintaxis, o sea, cómo se escribe una función. Entonces siempre una función se va a escribir con el signo igual. ¿Cómo se llama la función? En este caso se llama suma, y entre paréntesis se coloca los valores. En este caso usamos un rango de datos. Perfecto. Vamos a calcular entonces el siguiente elemento, que sería de Matías Ramos. Acuérdense que lo primero que hay que colocar es el igual. Como es un total, usamos una suma, abrimos paréntesis y selecciono. Lo vamos a hacer de otra forma diferente. ¿Se acuerdan que hace rato hemos hecho clic en C5 y después hicimos clic en G5? Acá lo vamos a hacer diferente, fíjense, de una manera diferente. Es lo mismo, pero lo podemos hacer diferente. Clic en la celda C6 y sin soltar el botón me voy moviendo hasta llegar al último, que en este caso es G6. Suelto y fíjense en que automáticamente acá sale C6, G6. Y fíjense en cómo quedó marcadita el rango de datos, ¿sí? Quedó marcadito porque justamente me está diciendo Excel que tengo un rango de datos que empieza en la celda C6 y termina en la celda G6. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí tengo el total, ¿sí? Vamos a ir haciendo de a una. Acuérdense siempre el igual, luego la palabra de la función, en este caso una suma. Repetimos el procedimiento, me voy con el primer valor sin soltar. Después de haber hecho el clic, me voy moviendo despacito hasta llegar al último valor. Cuando llego al último valor, suelto el clic y luego cierro paréntesis y allí Enter. Y ahí tenemos otro total. Entonces igual, suma, recuerden que estamos haciendo sumas, o sea totales. Hacemos lo mismo, clic en el primer valor y vamos hasta el último. Cerramos y presionamos Enter. Perfecto, continuamos. Fíjense que siempre hay que escribir la palabra de la función. En este caso estamos sumando. Selecciono todo, cierro los paréntesis, hacemos lo mismo, ¿sí? Una vez que abro paréntesis ya tengo que colocar el rango. Estamos allí, ahí está, y listo, tengo todos los totales. Esto también lo puedo seleccionar y lo podemos entrar. Ahora nos compete calcular el promedio, ¿sí? El promedio que tiene el pibe de todas las materias que tiene ahí cursada. ¿Ok? O sea, la nota, un promedio final, digamos. Bien, entonces la palabra me está diciendo que tengo que calcular un promedio. Pongo el igual y escribo la palabra promedio, ¿sí? Fíjense que automáticamente Excel me muestra 4 tipos de promedio diferentes, que ya vamos a ver otras que nos sirven bastante, ¿sí? Una vez que escribí la palabra de cómo se llama la función, abro paréntesis
es parecido a la suma, nada más que en vez de poner suma ponemos promedio. Entonces allí hago clic en el primer valor y sin soltar el botón me muevo hasta el último valor, que sea biología. Ahí soltamos y cierro paréntesis y presiono enter. Bien, entonces acá tengo el promedio de este pibe, que es de 6,8. ¿sí? Repitamos el proceso. Igual se escribe la palabra promedio y ahora hacemos exactamente lo mismo. Clic en el primer valor, que sería C6, y llegamos hasta G6. Estamos calculando los promedios de las notas. Ok, cierro paréntesis, enter. Vamos a repetir el proceso. Hacemos exactamente lo mismo. Cerramos y enter. Acá creo que me equivoqué, entonces corrijo. Y esto me viene al pelo para saber cómo corregir una fórmula. Por ejemplo, acá yo me equivoqué y puse hasta la H, y no es hasta la H, es hasta G. Entonces, ¿qué hago? Me ubico acá arriba en la barra de fórmula, donde está el puntero en este momento, hago clic, borro y pongo G, sería 7, ¿cierto? Entonces cierro paréntesis y presiono enter y ya tenemos la fórmula corregida, ¿sí? Acuérdense siempre entonces, cuando nos hacemos un cálculo y nos damos cuenta que hemos seleccionado mal los datos, clic arriba en la barra de fórmula y puedo modificar el valor. Sigamos. Entonces es siempre hasta el último valor, que en este caso va a ser hasta G. Cierro paréntesis, enter. Hacemos lo mismo. Perfecto. Ahí de 10. Ah, no, uno menos. Otra vez me estaba equivocando. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? De nuevo, igual, promedio. Abro paréntesis y todas las notas, y fíjense en que automáticamente me calcula el total correspondiente a las notas que estamos seleccionando, ¿sí? Perfecto. Entonces esto también lo puedo centrar, combinar y centrar nada más. Ahí está. Bien, ahí tenemos ya calculados los totales y los promedios con unas funciones. Acá tengo, fíjense en la función suma, que es un rango que es C5 y G5, o el promedio, que justamente dice igual promedio, se llama la función y usa el mismo rango de C5 a G5. Vamos a suponer ahora que necesito calcular otras cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver otras funciones. Acá le voy a poner cómo se escribiría. Le voy a dejar un espacio para que no se calcule nada, ¿sí? Por ejemplo, un valor máximo se escribe igual max, y el rango, por ejemplo, C5 G5, ¿sí? Esa función lo que hace es calcular el valor máximo. O sea, hagamos acá como corresponde, igual max, calculo, perdón, ahora sí, ahí cierro paréntesis, me muestra el 9, que sería el valor mayor, ¿sí? Entonces esa es la forma en que se tiene que escribir la función, y acá tengo la función propiamente dicha. Lo mismo acá, igual se escribe min, que sería la función inversa, C5 G5,
por ejemplo, ¿sí? Ahora hagamos la fórmula, que sería el valor mínimo, ¿sí? Min significa el valor mínimo. Entonces selecciono los valores, cerramos paréntesis, y me sale que 4,5 es el valor más chiquito de todos, en este caso de ese rango, ¿sí? Fíjense en que las funciones son diferentes una de otra. En este caso vamos a suponer, yo necesito saber entonces cuántas notas hay, supongamos, de Cristiano. A simple vista uno ya las cuenta, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si después por X motivo algunas notas no están bien puestas, hay que borrarle, qué sé yo? Entonces uso una función que se llama contar, que también usa un rango, ¿sí? Por ejemplo, C5, continuamos con el mismo rango hasta G5, ¿sí? Y la función sería así, igual, contar, abro paréntesis, selecciono el rango y cierro paréntesis. Y me dice que hay 5. ¿Qué significa eso? Cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Está contando cuántas hay. Fíjense en que las funciones son totalmente diferentes una de otra, porque justamente hay funciones para lo que yo necesite. Lo importante de esto es que al hacer funciones nosotros estamos aplicando fórmulas predefinidas donde yo lo único que tengo que hacer es colocar los valores. Bien, esto sería en cuanto a todo, a estas funciones básicas, que hay muchísimas lógicamente. Están ustedes seguir viendo un poquito más cuáles son esas funciones, ¿sí? Hay muchísimas funciones trigonométricas, ¿sí? Funciones lógicas, que es la que vamos a ver después en la clase siguiente. Son un poquito más complicaditas. Funciones matemáticas, hay funciones de todo tipo, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes de a poquito vayan viendo que todas estas funciones necesitan sí o sí de una sintaxis, o sea, cómo se escribe una función. Acuérdense, acá tengo la función máximo que me calcula el mayor de todos, la función mínima que me calcula el menor de todo, y contar que me cuenta cuántas notas hay en este caso. Tengo la función promedio y la función total, que en este caso se llama suma. Y así tenemos muchísimas funciones. Espero que esto les sirva y mucho. Así que los invito a ver la clase que viene en cuanto a las funciones que vamos a ver, que son un poquitito más complicaditas. ¿Por qué? Porque son funciones lógicas. Así que los invito nuevamente a que ustedes primero puedan leer la teoría que tienen allí en las cartillas teóricas. Es lo importante para que después puedan entender un poquito cuando hagan el trabajo práctico. Lógicamente que los videos vendrían a ser como un complemento de la teoría que ustedes tienen en las cartillas, así que yo les aconsejo de nuevo que lean las cartillas teóricas y luego afiancen esa lectura que han tenido con este video, donde pueden practicar justamente cada una de estas funciones. Aparte de los trabajos prácticos obligatorios que tienen que presentar ustedes, que son 3 de Excel, tienen, fíjense en los DVD, unos archivos en PDF que son otros trabajos prácticos que son optativos. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Justamente eso están hechos para que ustedes practiquen, ¿ok? Es importante la práctica. En Excel es muy importante la práctica. Muy bien, chicos, entonces nos estaremos viendo en la próxima clase de Excel, que sería la cuarta clase, donde vamos a ver unas funciones un poquitito más
complicaditas en cuanto a la estructura en sí de la función, pero van a ver que es importantísimo y relativamente sencillo. Bueno, lo estaremos viendo entonces en la clase número 4 de Excel, que serían las funciones lógicas.